Sin duda, cuando nos preguntamos acerca de los hombres que hicieron grandes nuestra historia, no dudamos. Hay nombres que rápidamente nos vienen a la memoria y no admiten discusión ni sospecha. Así como hace unos meses recordábamos la nobleza y la honestidad del creador de nuestra máxima insignia patria, el general Manuel Belgrano, en el día de hoy estamos reunidos para homenajear mucho más que a un militar, a un libertador o a un estratega. Estamos aquí fundamentalmente para homenajear a un hombre que tenía sus virtudes y defectos, que tenía una familia a la cual amaba y que tomó la decisión de entregar todo lo que tenía para pelear por la libertad de su patria. Fue un ser humano comprometido con ella, comprometido con sus hermanos, con sus hombres, sus milicianos y granaderos, quienes pelearon junto a él. San Martín decía: divididos seremos esclavos, unidos estoy seguro de que los batiremos. Hagamos un esfuerzo de patriotismo, depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra gran obra con honor. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino e italiano. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Oh
bella vittoria le porga alla chioma che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! José de San Martín es uno de los hombres más nombrados y más homenajeados en nuestro país. Y a la vez, paradójicamente, uno de los menos conocidos en toda su dimensión. Las miles de calles, una por pueblo o ciudad, que llevan su nombre, las centenares de plazas, los tantos y tantos monumentos y bustos, poco nos dicen de este hombre que lo dio todo en su país, que se comprometió hasta sus últimos momentos con la suerte de sus habitantes. Extraordinario estratega militar, que se inició en la carrera de las armas a los 11 años y a los 15 ya era un oficial con mando de tropa. Enorme lector y fundador de bibliotecas, pintor y concertista de guitarra. Calumniado hasta el extremo, perseguido, ignorado y exiliado. Su aguda mirada del país fue acallada, sus opiniones políticas ocultadas, su visión del ejército y el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad civil censurada. Los invitamos a ver un fragmento del programa Los libros de la buena memoria, donde Felipe Piña dialoga con Mario Pergolini acerca de José de San Martín. Nos hace dignos de nuestra historia. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria. Ahora, en Tenemos Malas Noticias. Estamos en un día muy especial. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Empecé el programa intentando explicar qué siento por San Martín, entender la dimensión de San Martín, lo importante que es recordarlo, de saber quiénes fueron nuestros héroes. Hemos hablado mucho de San Martín, pero antes de ir a lo mejor específicamente lo que quería decir, resumime para vos qué es San Martín. O sea, no solo porque escribiste los libros, pero tenés una vinculación con la historia en donde podés separar muchas cosas, tenés mucha más información que nosotros, pero en lo personal, ¿San Martín es alguien para vos? Sí, alguien muy, muy presente en mi vida y además un modelo, me parece, un tipo modélico, uno de esos referentes, ¿no? No hay muchos. Desde lo humano, un tipo muy humanista, un tipo muy, muy empático, esto quiere decir ponerse en el lugar del otro, pensar en el otro, muy poco yoico, una persona que habla muy poco de él, para nada autorreferencial. Me parece un gran gobernante, cosa que nosotros destacamos cuando hicimos algo gran hecho, porque generalmente está esta única presentación de un San Martín militar, ¿no? Que lo era y, bueno, evidentemente... Pero decimos un gran militar, gran ¿no? militar. Un tipo con cojones, un tipo con autoridad. Una máquina de guerra, decía Bolívar. ¿Ah, sí? Y un tipo que estuvo en España 32 combates, no tuvo un rasguño. Y no porque le huyera al combate, sino porque manejaba muy bien las armas blancas y todo eso, ¿no? Era un cuchillero... Un tipo que sabía defenderse, digamos, las únicas heridas que trae de España después de casi 30 años de permanencia en combates muy duros fueron de un asalto que sufre, trasladando unos caudales militares de 4 contra 1, de igual se defiende y queda prácticamente muerto, una herida mortal. Eso está acreditado, o sea, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo no de donde nace y todo eso, si se puede, sino desde... Se enrola muy joven, es un militar joven. Sí, 13 años, a los 11 ingresa al ejército español. A los ¿Ingresa 13, como acá se ingresa a la escuela militar? Claro, a la escuela militar, como un cadete, digamos. Lo que pasa es que rápidamente lo destinan al norte de África, ahí tiene 13 años. Ahí él mismo... ¿Era normal? ¿Sus compañeros también tenían 13 años? Sí, era más o menos normal. Lo que no era normal que un pibe de 13 años voluntariamente elija estar en la compañía de más riesgo, que era la de explosivos, la de los granaderos, los que portaban las granadas, que se ocupaban tanto de colocar granadas como de desactivar explosivos del enemigo, ¿no? Y eso es lo que él hace en el norte de África, en Orán, en Marruecos, en Argelia. Me ¿no? quiero imaginar 1800. ¿1800? Sí, un poquito antes. 1790. Sí, claro, exactamente. Me imagino lo que sería África, lo que sería los viajar. Bereberes, lo que eran los bereberes, que eran unos tipos bravísimos, de los guerreros más notables, muy numerosos, muy aguerridos.
con elementos de guerra poderosos. Y esa, bueno, justamente por estas acciones tan temerarias, tan valientes que él emprende, a los 15 años ya es un oficial con mando de tropas, de tipo que tienen 40, 50 años. Y él es el jefe, ¿no? Tengo que considerar que en esa etapa a lo mejor ni hubiese llegado a los 15, 16 años. Primero, un corte con infección. Claro, totalmente. Hay un montón de elementos que va más allá de lo heroico que fuese él. Ya de sobrevivir a un entorno complicado. Hambre, frío, calores. Ya sobrevivir era... bichos, lo que vos quieras. O sea, era sobrevivir, era un milagro. Había también una parte de azar, creo yo, ¿no? Claro, hay un azar. Muy grande. Que no nos gusta en la historia hablar de azar, pero en este caso, un tipo que llega hasta los 70 y pico de años, digamos, con esa vida... hay un poco de azar también, ¿no? Alguien te tocó con la varita para poder sobrevivir a claro, todo lo que se te cruce Cabral. Además, ¿no? Claro. además, y bueno, en la primera batalla Arjonilla tiene un Cabral, hay un Cabral, que es un soldado llamado Juan de Dios que le salva la vida también. Una primera ¿Tiene batalla, más de uno? Más de uno. Y en esa batalla él mata a 16 tipos, 16 franceses, él solo. Y eso es tan relevante, la forma de defenderse de un pelotón que se le viene encima, que aparece en la Gaceta de Sevilla mencionado este oficial San Martín. La primera mención en el mundo a San Martín es la Gaceta de Sevilla, un periódico que destaca la increíble acción de un soldado de origen sudamericano. En ese momento era con la parte de deportes, ¿no? Claro, el gran defensor. 16 tipos mandó para el otro mundo, claro. Él solito, ¿no? Una España en combate con la Francia napoleónica. Con la Francia napoleónica, ese ejército español, también muy interesante, dividido en dos, liberales y absolutistas, muy politizado, mucha lectura, mucha discusión política. Él está claramente en el bando liberal, por eso se forma mucho políticamente. Es un cuadro político-militar, digamos. Pero ¿no? tengo que entender que un nene de 13 años no fue al colegio, no tuvo una preparación académica, Bueno, salvo la que le daban los militares. Claro, la que le daban los militares, exactamente. La que le daban los militares, que también tenía toda una parte de formación académica, ¿no? De lectura de historia, de geografía, de política, lo básico, matemática, geometría, las cosas útiles para la estrategia, ¿no? O sea que es un tipo él mismo, aparte es muy autodidacta, él, ¿no? Él lee muchísimo. Y un pillo, ¿no? Digamos, porque supongo que la estrategia también le gusta. Absolutamente, le gusta, la aprende y ve de los ejércitos que le toca enfrentar, de los napoleónicos. Él admiraba mucho a Napoleón en el aspecto militar, lo detestaba políticamente, porque decía que había traicionado la revolución, ¿no? Que convirtió a la revolución en un imperio. No estaba errado, obviamente. Era medio Star Wars, ¿no? Y sí, claro, bueno, fíjate. Pero sí lo admiraba, pues, obviamente, como todos los grandes militares. Como militar tenía el famoso busto de Napoleón en su escritorio, pero básicamente por la admiración a lo militar. Él usa mucho la estrategia napoleónica, del ataque envolvente, el ataque lateral, esas cosas que uno va aprendiendo. ¿Y había modas de combate? Había modas de combate, modas de sable. Por ejemplo, el famoso sable era un sable que pone de moda Napoleón. Era el sable. ¿El corvo? Sí, el sable mameluco se llamaba, que en la campaña de Egipto, en 1797, Napoleón ve ese sable, que era un sable de cortar cabezas, un sable... Claro, porque da justo para... Y a la velocidad. Tiene dos elementos, mucho filo y se aumenta la eficacia con la velocidad. No, guadaña, o sea que es un sable de caballería. Claro. Él hacía de la guerra psicológica un culto. Fue uno de los creadores de la guerra psicológica. O sea, toda la campaña de Chile hay una guerra, tiene 700 espías trabajando para él, ¿no? Para la causa, digamos. Donde a un nivel de eficacia donde llegan a infiltrar a... Por eso tiene esta cosa de le encanta, no hablo, no cuento. Le encanta el misterio, juega con el misterio y algún correspondiente de su correspondencia le dice, bueno, haremos un poquito. Claro. Abrite un poco. Claro, abrite un poquito, ¿viste? Era un tipo muy, muy críptico, muy de las sociedades secretas. En esto de la masonería es entendible porque hay un juramento de los masones que no podían confesar ni su pertenencia. Incluso cuando le pide Miller, que es la única entrevista que da en vida, le pide que hable y dice, no creo conveniente hablar de esto, dice, ¿no? Un poco respetando lo que eran los credos masónicos de no difundir esto, pero el tipo de aparte muy reservado, muy callado, muy introspectivo, muy para adentro todo, ¿no? Así que sí, y hacía un culto al misterio. Yo creo que también, ¿por qué no decirlo? Como decís vos, hacía un culto también de ese tipo misterioso, que siempre es interesante. ¿Una Greta o un tipo...? No, Greta no, tipo... Digo, no parece cariñoso, salvo ya lo habíamos charlado, ¿no? Salvo de esas pequeñas cartas que le diga a la hija, pero ya a lo último. Sí, con las nietas sí. Los nietos también. Ahí se ve el cariño. Siempre las mujeres siempre, por lo menos las que le han leído la historia, siempre dicen, bueno, la verdad que la mujer se comportó mal. Para la época se puede decir que está. Incluso que para la época se comportó mal. Sí, igual no hay por qué justificarlo, ¿no? Yo creo que se comportó mal con la mujer, ciertamente. Un tipo de buen humor. De buen humor, gran irónico.
de manejo de la ironía, gran puteador. En las cartas de amigos de mucha confianza. ¿Ah, sí? De amigos de mucha confianza. Sí, que ni se usaba en carta, eso en carta no se dejaba. No, pero claro, lo que es gracioso es que cuando el Instituto Sanmartiniano en su etapa, ahora hay una buena administración del instituto, pero en su etapa ultraconservadora, cuando transcribe los documentos, quita todas las malas palabras. Y hay un pero ejemplo, la palabra como que hijo de puto, carajo, más mal parido, hijo de puta, carajo usaba mucho él, ¿no? Que era leve, una mala palabra leve, claro. Pero es interesante, en la transcripción conservadora que hace el Instituto en 1910, él está hablando de un hecho que también es interesante contarlo porque lo pinta lo que era él, ¿no? Cuando él prohíbe en las escuelas los castigos corporales a los niños. El Cabildo de Mendoza, ultraconservador, 1814, le dice, no se puede prohibir porque los chicos se van a insolentar. Entonces él le contesta, bueno, entonces permito el castigo en la mano y con guante, como burlándose. Y entonces le escribe a su amigo Guido y dice, fíjese lo que me dicen estos carajos, ¿no? Refiriéndose a estos señores. Todo boludo. Y la traducción del instituto es, fíjese lo que me dicen estos señores. Entre carajo y señores hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Sí, porque además está bien, hay que describir tal cual como es, ¿no? No puedes cambiar los documentos, no se puede andar cambiando documentos porque a vos te parece que es una grosería. Un cero muy normal, de tipo... insisto, como todo tipo inteligente, con mucho manejo de la ironía que se ve en sus cartas, la carta que le manda a Tomás Guido cuando es canciller de Rosas y se entera que han restablecido relaciones con el Vaticano, que dice que se ofrece como obispo, porque él es un santo, claro. San Martín, qué mejor que él, ¿no? O sea, burlándose un poco de la iglesia, del poder, hacía mucho esto. ¿Un agnóstico? No, un católico no muy fanático y muy enemigo del poder de la iglesia, ¿no? No quería saber nada. Bueno, pero tiene un cura en su fila varias veces. Sí, además de un cura, tiene al Daulo, tiene a Beltrán, que era un tipo fundamental, ¿no? Pero no, él hacía misa. Bueno, Belgrano, que era un gran católico y un tipo que entendía el catolicismo como una estrategia de cohesión, y así se lo dice. Otro gran estratega le dice, de vez en cuando hago una misa. O sea, Cópese, hagas una misita, ¿no? Y apá le explica, eso es genial, esa carta es hermosa, la carta. Dice, muchos no entienden y nos acusan de conservadores por promover la religión, pero la religión en estos casos cohesiona. Fíjate que está usando la religión estratégicamente, claro. ¿no? Es muy lo que dice, bueno, se formó en España, sí. Defendió los colores españoles, digamos, sí, el reino de España. Contra su agresor más grande, que era Francia, sí. ¿no? También se cuida un poco de Inglaterra. Pero él viene a la Argentina para luchar contra... Es como pasarse de Boca a River y hacerle goles, ¿no? Porque es medio incomprensible. ¿Pero por qué viene alguien a la Argentina a sacarse de encima a los españoles? ¿Qué le tomó bronca? ¿Hubo un hecho que lo echaron del ejército? Él ve que su bando liberal no va a triunfar y que va a volver el absolutismo. ¿Entendiendo por liberal qué? Entendiendo por liberal que el rey acepte una constitución republicana, una constitución monárquica, no digo monárquica, pero que no republicana, porque sería la república, pero sí democrática, parlamentarista, que haya un parlamento, primer ministro, que termine la monarquía absoluta que estaba vigente en España hasta la llegada de Napoleón. Con respecto a la economía, ¿era liberal también? Sí. ¿Entendía que el mercado se tenía que autorregular? No, era... Una intervención del Estado. Con una inclinación por una fuerte intervención del Estado. Un tipo que entendía así una apertura comercial, pero ojo con cuidar los productos nacionales. De hecho, es el autor de la primera ley de protección industrial. De la industria del vino, que es habría que un gobernador nacional hace una ley de protección de una industria, ¿no? Así que un tipo que quería en el Estado presente. Fomenta en Mendoza cuando gobierna muy bien, 3 años. Pero ¿por qué se vuelve argentino? Bueno, ahí volvemos. Perdón. Perdón. No, vos me sacás de tema. No tenés razón. Pero vamos, siempre volvemos. No, él vuelve por una convicción que no tenía solamente él, sino a aquellos americanos que estaban en el ejército español, como O'Higgins, como estuvo Bolívar, como estuvo Alvear, como estuvo Carrera, que se reúnen en la logia de Cádiz en el año 8, o sea, 4 años antes de su regreso, y ya deciden volver en el momento oportuno, ¿no? Dicen, esto acá no va por el camino que queremos, por lo tanto los americanos tenemos que pensar en nosotros, y ahí se crea la logia de Cádiz, que plantea que cada uno regrese a su país de origen para luchar por la independencia. De vuelta. Todos encerrados. Que puede ser que no haya sido masónica la logia. Era una logia con rituales masónicos, lo que no quiere decir que sea totalmente masónica. Más parecido a un claustro del Colegio Nacional. Un secreto, claro. La cosa de no divulgar, qué sé yo, ciertas cosas. Y entonces eso explica por qué ya con bastante antelación, lo cual desmiente esto del oportunismo, que quería venir, pues se le acabó la carrera. Me parece que
ahí explica un poco por qué viene, ¿no? Sí, es loco, ¿no? Porque termina sin plata. O sea, si la tuvo en algún momento, Sí, no. termina ahí, bien, no sin plata, pero en un departamento alquilado, con una situación En un poco tercer piso. paradójica, porque él elige quedarse ahí porque en la planta baja de ese edificio estaba la biblioteca pública y el señor Gallet lo invita a vivir en los altos de la biblioteca para que él Use y disponga. y lamentablemente le sobreviene la ceguera final, o sea, ya hay una operación de cataratas que no le da la vista y le pasa como a Borges, ¿no? Los libros de la noche. Acceder a la biblioteca y no poder leerla. Y bueno, esos son 2 años finales complicados. El clima de Boulogne-sur-Mer no es nada bueno para él, la humedad del mar y todo eso. Se equivoca, ¿no? Para donde va a pasar los últimos. Él en realidad quería seguir a Londres, ¿no? Recordemos que estamos en el paso de Calais prácticamente. Claro, sí. La Normandía, muy cerca del actual Eurotúnel. Claro. Y bueno, no se queda ahí y no le ayuda en nada ese clima. Intenta cambiar de clima, va a las termas, pero ya su salud está complicada y muere ahí el 17 de agosto, un día como Cuando muere San Martín, ¿qué publican en Buenos Aires? ¿Se enteran? ¿Es un día de duelo? Se entera, por supuesto, con el retraso correspondiente. Claro. Un mes después, hace un mes murió el padre de la patria. Bastante más también. ¿Gobierno de quién? Gobierno de Rosas. Rosas inmediatamente ordena la repatriación, que era la voluntad de San Martín expresada en el testamento del 43. O sea, un tipo siempre dijo, quiero volver a mi país. Empiezan los trámites, lamentablemente en el medio de eso cae Rosas. Lamentablemente digo para la suerte, la suerte del cuerpo de San Martín. Inmediatamente los unitarios que acceden al poder abandonan todo trámite, no lo quieren acá, básicamente porque San Martín se ve anegado a defender a esa Buenos Aires unitaria en contra de los caudillos. Claro, hacer el golpe, claro, se niega el golpe. Exactamente, entonces dejan ahí la cosa, el trámite no pasa nada, pasa el tiempo, el cuerpo de San Martín es embalsamado, porque como la voluntad era trasladarlo en barco, obligaba a la ley francesa a trasladarlo embalsamado. Así que queda embalsamado primero en la Catedral de Notre Dame de Boulogne-sur-Mer. Lamentablemente muere su nieta y la familia Balcarce arma una bóveda donde trasladan sus restos en el año 61 en Brunois. Estuve hace poco bien cortadito en Brunois. Perdón, no era el momento. Bueno, en Brunois y ahí va a permanecer hasta el año 80, cuando después de mucho andar acá se pongan de acuerdo y después de 30 años traigan su cuerpo. Un bochorno realmente. Qué loco del ejército, ¿no? O sea, no haya reivindicado más a San Martín. Por empezar, Rivadavia, nuestro querido Rivadavia, hace desaparecer el cuerpo de granaderos. O sea, para evitar toda gloria de San Martín, el cuerpo de granaderos desaparece. Él lo cierra y va a ser reabierto recién a fin del siglo XIX. Y va a ser transformado en custodia presidencial en ese momento. La gente a veces piensa que hay una continuidad histórica, ¿no? La verdad hay que un bache pensaba. entre 1826 y 1898 aproximadamente, donde granaderos no existen, por disposición de Rivadavia, justamente, ¿no? Por eso Patricios es el más viejo, ¿no? Y Patricio es el más viejo y el de más continuidad. Claro. De hecho, es más viejo desde las invasiones inglesas, ¿no? Pero lo que pasa con granaderos es que hay un bache histórico donde ese cuerpo fue disuelto por orden de Rivadaviana, ¿no? Para evitar la gloria, digamos, una cosa de loco. Realmente. Qué pelotudo importante, ¿no? A esta altura. Perdón, eso lo dije yo, ¿no? Ahí lo tenemos en Plaza 11. Igual tiene su castigo, te digo. Sí. Vaya y ve dónde está la tumba, claro. y va a ver. Claro, sí, está bravo. Podemos hacer 22 micro más sí, con San Martín. Sí. Rápido, la verdad que no sé si ha ido largo, pero igual era el día para hacerlo. No merece. Tachemos a San Martín de la historia. Supongamos que no existió. Qué bache tremendo, ¿no? Bache tremendo. Imposible evaluar qué hubiese pasado, ¿no? Imposible evaluar porque teníamos directamente... ¿Qué hubiese pasado con Chile, con Perú? Y la Argentina mucho más chica, y agresiones, bueno, a ver hasta dónde duraba, porque vendrían de Chile, vendrían del Perú, seguían bajando los ejércitos, porque además una situación colateral muy interesante es Güemes, a quien San Martín nombra comandante de frontera. Es el hombre que le da el apoyo que necesita. Y Artigas y Bolívar no podrían haberlo llevado solo a cabo. No. Él le limpia una gran parte. Obviamente. No, era un tipo. Es un tipo esencial de nuestra historia, sin ninguna duda. Por supuesto que sí. Es el padre de la patria. Para mí sí. ¿Cómo compartir la paternidad con Belgrano? Anda ahí, está por ahí. Sin duda. Él decía que era el hijo de la patria, decía Belgrano. Y San Martín jamás No dijo nada, no emitió opinión al respecto. Lo dejó en un coso que está cerrado con 2 llaves. ¿Crees que hay cosas para descubrir todavía de San Martín? Bueno, esto acabo en el libro descubro. El libro de Alvear, por ejemplo. ¿Y crees que habrá más todavía? Bueno, vamos a seguir investigando, ¿cómo no? Seguiremos.
la sexualidad, todo eso que a la gente le gusta. Gracias. Bueno, gracias a vos.